Vamos entonces a entrar un momento a pensar y a meditar y a reflexionar en la palabra del Señor. Amén. Les invito a todos para que dispongamos unos minutos para entrar a esta meditación de la palabra. Hoy con el tema el pecado. Hoy con el tema el pecado. Y vamos a tratar de definirlo y vamos a mirar unas temáticas. Queremos presentarles allí unas temáticas que vamos a trabajar hoy. Y pues vamos a tratar de que llevemos una secuencia, van a ser unos minutos y al final tendremos un compartir todos sobre lo que hemos hablado y dejar una reflexión para nuestra vida hoy de edificación. Amén. Muy bien. Los temas que vamos a trabajar hoy dentro de esta temática que vamos a trabajar, los puntos que vamos a desarrollar será pues, vamos a definir un poco sobre qué es el pecado, ¿vale? ¿Cómo lo podemos definir? Vamos a tratar un punto que es una paradoja extremista acerca del tema del pecado. Después vamos a hacer una definición un poco más teológica, algo que nos pueda servir un poco más para nuestro crecimiento cristiano. Revisaremos en el penúltimo punto el manejo que el apóstol Pablo le dio a las comunidades que él pudo fundar y terminaremos con una participación final, ¿vale? Esta será la temática que vamos a desarrollar en este momento del tema de el pecado, ¿vale? No vamos a tener una lectura inicial como siempre lo acostumbramos, pero sí vamos a tener unas lecturas a lo largo de este desarrollo del tema, por eso los que quieran tomar algún apunte, pues pueden hacerlo desde ahora y de paso decirles que este material también va a quedar grabado y lo mandaremos después para que usted lo pueda seguir viendo en otro momento, en diferido, con más calma, seguir profundizando, creciendo en la palabra o inclusive también lo puede compartir con aquellos que usted crea que puede bendecir con esta palabra. Vamos entonces al punto inicial y a la primera temática y es, vamos a tratar de hacer una definición conceptual, ¿vale? Es importante siempre hacer una definición del concepto para que todos manejemos como el mismo idioma, todos hablemos la misma terminología de lo que estamos abordando en esta oportunidad y por eso les estamos presentando allí en esta imagen, en este material, que la palabra pecado, ¿sí? Como lo sabemos, viene de un lenguaje o de un idioma que es el idioma griego, que era el que se hablaba en el contexto del Nuevo Testamento, y la palabra es tomada de este idioma y la palabra sería entonces amartía, ¿vale? Ahí ustedes la pueden ver, amartía, y lo que quiere decir básicamente es fallo de la meta o no dar en el blanco. Esta es una definición que he tomado de internet directamente, no he puesto allí la dirección para que usted lo pueda corroborar, pero es un término que casi dentro del mundo de los estudiosos y de los que definen todos estos términos, pues no hay mucha discusión en el significado del concepto. Básicamente lo que quiere decir pecado entonces es, digamos, cuando alguien tiene que dar en el blanco, en un punto, en el centro, y de pronto, digamos, era una lanza, una flecha, una lanza, un tiro, o cuando tenemos un objetivo a donde tenemos que dar y no logramos dar en el blanco, en el centro, en el punto a donde nos estamos dirigiendo, pues directamente ese desvío, el no haber dado al objetivo, pues era definido como la amartía, no dar en el blanco, entonces es amartía, ¿vale? Si traemos eso a lo que tiene que ver con el pecado, con la vida, pues lo podemos definir básicamente como cada suceso, cada oportunidad, cada decisión, cada punto en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a veces exige que tomemos esas decisiones, ¿vale? De carácter moral entre el bien y el mal y pues a veces logramos hacerlo bien, a veces logramos hacerlo coherentemente con quienes somos, temerosos de Dios, cristianos, y entonces ahí estaremos dando en el blanco. Cuando no logramos acertar bien en lo que debía hacerse, en la decisión que debíamos de tomar, pues entonces hemos errado al blanco y eso sería la amartía, haber errado, no dar en el blanco, ¿vale? Básicamente, de una manera analógica para traerlo a nuestra mente, sería entonces definición de este concepto, ¿vale? Vamos al segundo punto para ir avanzando y es
con respecto al tema del pecado, hemos encontrado, pues, en el mundo cristiano, creo que de alguna manera todos los que estamos aquí presentes en esta sala, pues nos hemos visto familiarizados con el tema del pecado, lo hemos escuchado un par de veces, ¿vale? En algunas ocasiones, algunos de nosotros, si hemos sido predicadores de algún líder, líderes de algún devocional en casa o predicadores en nuestra comunidad, seguramente que en algún momento hemos usado la palabra pecado o hemos dado alguna enseñanza acerca del pecado. Y sí quiero decirles de que nos hemos topado con una paradoja de extremos, ¿vale? Por un lado, nos vamos a encontrar aquellas posturas, aquellos pensamientos o aquellas doctrinas donde nos referencia de que todo es pecado, ¿sí? No sé si de pronto a usted le ha pasado de pronto de encontrarse con alguien donde alguna enseñanza, alguna persona donde todo absolutamente es pecado. Aún hasta caemos en un problema donde casi que la vida no tiene ni siquiera una aplicación propia, real de poderla vivir, porque al final todo queda metido en el pecado y es una problemática. Y se termina cayendo en un fanatismo religioso, sin sentido, donde más que poder vivir, lo único que hacemos es agrandar las excusas para seguir condenados, ¿vale? Esa sería como una problemática extremista cuando se dice de que todo es pecado. Sin embargo, por el otro lado, también en la otra posición, también podemos encontrar otro extremo que es igual también de dañino. El otro extremo lo que va a decir es, nada es pecado. El pecado no existe, ¿vale? Creo que le tengo allí dos referencias bíblicas y vamos a analizarlas en este momento. Cuando dice todo es pecado, he escuchado, seguramente que habrá más versículos de donde se aferra de pronto este tipo de enseñanzas de fanatismo sin sentido. Y uno de ellos que he escuchado mucho, lo traje para todos en esta noche y es Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, de ahí de ese versículo se toman muchas palabras. Dicen, no, es que no es solamente una mancha, también una arruga ni cosa semejante. Y claro, con ese argumento, mancha, arruga, cosa semejante, meten en la bolsa del pecado una cantidad de cosas que al final, como les decía, al final la vida se vuelve invivible, ¿sí? Por decir algo de pronto un poco que de pronto usted me pueda decir, no me parece real, pastor, no me parece real, Andrés, que eso lo puedan decir. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar a una persona en alguna ocasión y en algún lugar y en alguna comunidad cristiana decir que era pecado usar perfume, que eso caía en la categoría de la vanidad y de las cosas que van llenando la vida de una pesadez espiritual. Y entonces decía la persona, es que un poco de levadura leuda toda la masa. Y bueno, o sea, si la persona cree que usar un perfume ya es un pecado, pues imagínese qué puede pensar en otras áreas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que quería traerles, que se me ocurre ahora mismo como para hablar de ese fanatismo sin sentido, por el afán, claro, de pronto no hay un mal deseo, sino por el afán de guardar una santidad y una relación con Dios, pero caemos en el afán de llamarle a todo pecado y terminamos destruyendo nuestra propia vida. Por el contrario, encontramos el otro bando, que también es un extremo totalmente dañino, y tenía allí un versículo para todos, a ver si lo puedo tener aquí un momento en el retorno. Es que no lo tengo aquí en el retorno de YouTube. Vale, pecado. Dice aquí en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el otro extremo. Este versículo lo he llegado a escuchar, seguramente que habrán otros, pero lo he llegado a escuchar para hablar de esa, llamémosla así, esa supergracia, ¿no? ¿Sí? La gracia del Señor, que en realidad ya el sacrificio de Cristo, su obra salvífica,
quitó el pecado y por eso el pecado ahora ya no existe y por eso podemos hacer cualquier cosa y vivir de cualquier manera porque literalmente el pecado ya no existe. ¿Y cómo lo compruebo? Pues mire, hermano Andrés, aquí está el versículo que ya el Cordero quitó el pecado del mundo, ya no está, ¿vale? Este es otro extremo al cual podemos llegar a caer hablando en temas de pecado. Entonces encontramos esta paradoja extremista cuando caemos a un lado y decimos todo es pecado. O cuando caemos al otro lado y decimos, pues ya el pecado no existe. Y eso nos llevará a una vida no en libertad, sino una vida en un libertinaje, una vida libertina, donde no hay límites, ¿sí? Donde no hay límites. Y básicamente eso, pues, pierde cualquier estructura, donde el cristianismo se diluye en un sincretismo de ideas, de conceptos, de vivencias, y entonces todo el mundo puede hacer de todo, aunque no, lo único es que no le haga daño a nadie. Y claro, así el cristianismo es muy difícil de lograr definir, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado siempre cuando hablemos del pecado, en no caer en esos dos extremos, ¿vale? Inicialmente, tengamos nosotros cuidado con ello, ¿vale? No metamos todo en una bolsa de pecado, ni tampoco, por tratar de hacer el evangelio mejor, pues saquemos todo y digamos que no haya pecado. No, no, no. Tiene que haber un equilibrio. Siempre hay un equilibrio para todo y es lo mejor, ¿vale? Vamos al siguiente punto en la temática que vamos a desarrollar esta noche y es en realidad que para nosotros es un referente el apóstol Pablo. Yo siempre me guío mucho en los temas que trabajo con el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, pues de toda la comunidad de apóstoles y de todo el cuerpo de apóstoles del primer siglo y del Nuevo Testamento, pues vemos que a Pablo se le encomendó el trabajo al mundo gentil, ¿sí? Los otros apóstoles hicieron un trabajo más en el mundo judeocristiano, ¿sí? ese corte judío todavía, pero Pablo sí se fue a un mundo gentil. Encontramos una referencia bíblica que me gusta mucho, Hechos 22:21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Si leemos ese trocito de la palabra, del texto bíblico allí, se habla de cómo Pablo es enviado a los gentiles, ¿sí? La iglesia de Jerusalén, la iglesia apostólica se puso de acuerdo y le encomendaron al apóstol Pablo, pues usted va a trabajar con el mundo gentil. Entonces, yo hoy les quiero invitar que vamos siempre de lo más fácil a lo más difícil, ¿sí? Siempre hay una problemática y es que, claro, una persona antes de aprender a caminar, pues seguramente que aprendió a gatear, como nosotros, ¿sí? Como nosotros, todo es un proceso de aprendizaje. La vida cristiana también es un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Y me gusta siempre ir primero de lo más fácil a lo más difícil. Y hoy vamos a colocar una primera medida, vamos a colocar un primer estándar y vamos a centrarnos en lo que el apóstol Pablo le llamó que era pecado para sus iglesias, ¿vale? Quedémonos con las comunidades solo paulinas, ¿vale? No nos metamos todavía a las comunidades judio-cristianas, no nos vayamos todavía a las cartas de Santiago, de Juan, de Pedro, ¿vale? Porque está involucrado otro tipo de pensamiento allí. Hay otras cositas que hay que tener en cuenta, pero quedémonos con ese apóstol que se fue a nuestro mundo a predicarnos, al mundo gentil, ¿vale? Porque su lenguaje, porque su predicación, porque el evangelio que él está predicando es un poco más contextualizado a nuestras circunstancias, ¿sí? Entonces vamos a tomar algunos puntos de algunos manejos de lo que Pablo le dijo a sus congregaciones que era pecado, ¿vale? Y vamos a quedarnos allí. Empecemos con ello, ¿sí? Seguramente que hay otras cosas que debemos de analizar hoy en día porque los tiempos cambian. Seguramente que esta época es muy diferente a la de Pablo y no existían cosas que hoy tenemos y que Pablo seguramente ni siquiera se imaginó, ¿vale? Pero como todavía no tenemos versículos para tratar de analizar eso, no nos vayamos a esa profundidad todavía. Empecemos hoy por lo más sencillo. Vamos a llamarle pecado a lo que el apóstol Pablo le llamaba pecado. Quedémonos en ello para iniciar a partir de allí. Como dijo el apóstol Pablo, ¿vale? Yo como perito arquitecto voy a poner un fundamento y cada uno vamos a ir sobreedificando. Empecemos de lo más fácil, ¿vale? Vamos a mirar algunos textos que he tratado de rescatar de las enseñanzas del apóstol Pablo. Miremos, por ejemplo, a la iglesia en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis. Y aquí viene una listica que el apóstol deja. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, fíjese aquí ya encontramos unas palabras que son concretas, ¿vale? Ya encontramos unas actitudes, unos comportamientos, unas decisiones que ya el apóstol Pablo de entrada ya nos está diciendo, bueno, estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ya esto es suelo firme, ya nos podemos parar allí en suelo firme. Ya no nos estamos yendo a un extremo ni al otro, ni decir todo es pecado, ni tampoco decir el pecado no existe, sino que ya nos estamos parando sobre suelo apostólico, un suelo paulino, donde ya le empieza a estandarizar, a crear un cimiento, un patrón, unas reglas de santidad, de conducta, de vida cristiana, donde sus comunidades y sus hermanos, los que él está formando para el Señor, pues ella les empieza a enseñar, bueno, vamos a regirnos por esta línea y vamos a partir de aquí a seguir adelante. Yo quisiera invitarlos a todos en este momento para que comencemos por allí. Antes de meter en la bolsa de pecado tantas cosas que al final uno entre todo lo que la gente dice, al final es que la vida se vuelve invivible, vamos a quedarnos primero con lo que dice el apóstol, ¿vale? Vamos a mirar otro versículo que les tengo por aquí. Efesios capítulo 5, el versículo 5, el apóstol también dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay algunas palabras que se repiten, ¿no? Algunos conceptos aquí, algunas palabritas que se repiten con lo que él enseñaba a la congregación de Corinto. Recordemos que la iglesia del primer siglo no tenía una Biblia terminada como la tenemos hoy, que ya podemos sentarnos a leer, ¿sí? Entonces, el apóstol se comunicaba con sus comunidades por medio de cartas y por eso uno dice, bueno, pero Pablo, ¿por qué repite lo mismo? No, lo que pasa es que le enseñó a los corintios, pero de pronto a los de Éfeso no les había enseñado. Entonces, por eso encontramos de pronto palabritas que se repiten o insiste en lo mismo, pero no es porque el apóstol esté repitiendo lo mismo, sino porque cada carta es una comunidad que Pablo está fundando y pues tiene que repetir esos rudimentos doctrinales, esas enseñanzas, y por eso encontramos esas repeticiones. Bueno, para nosotros hoy mayormente, porque encontramos que el apóstol sí está haciendo énfasis en ciertas cosas que son importantes para tener en cuenta. Miremos otro versículo, analicemos otro versículo adelantico en otra de las cartas, en las comunidades de el apóstol Pablo, y vamos a mirar qué nos dice. Bueno, creo que tenía allí una en la comunidad de Colosas, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Creo que en el momento de exportar el material no lo tengo, ¿vale? Así que si usted en casa puede ver este recurso nuevamente, otra vez en nuestros canales de YouTube, donde se van a ir colocando, usted puede ir mirando las cartas del apóstol Pablo. Va mirando que a las congregaciones él les va enseñando, ¿sí?, qué cosas son pecado. Directamente lo dice. Dice, esto no heredará el reino de Dios, ¿vale? No nos metamos todavía en lo que le decía, las cartas a las iglesias de corte judío-cristiano, porque tienen algunas implicaciones, ¿vale?, culturales, ¿sí? Por hacerles un ejemplo, para el mundo judío, pues, digamos, comer carnita de chanchito, de cerdo, pues ya era un pecado, ¿no?, por su cultura. Entonces, al usted leer de pronto cartas de corte judío-cristiano, de pronto nos podemos topar, ¿no?, con ese tema de alimentos, de cosas que para nosotros que somos de un corte gentil, pues en realidad no tenemos mucho problema con los alimentos. Creo que al revés nos lo terminamos comiendo todo, ¿no? Pero sí hay cosas muy puntuales que el apóstol Pablo le dice a las congregaciones que éstas no heredarán el reino de los cielos. Entonces vamos a quedarnos allí con ese puntico. Analicemos, pensemos, crezcamos, alimentémonos de aquello que el apóstol Pablo le está diciendo a las iglesias. Esto es pecado. ¿Listo?
Ahora que estamos construyendo nuestra relación con Dios y que al final nosotros quedamos como en la mitad, ¿no? Estos dicen que esto es pecado, estos dicen que esto no es pecado y todo el mundo dice una cosa y cada quien dice una información diferente, pues vamos nosotros a lo que es fundamental. Quedémonos con el texto bíblico de entrada, porque eso es suelo firme. Eso es fundamento, ¿vale? Entonces, estos versículos nos dejan ver cómo el apóstol Pablo nos deja ya un patrón, nos deja una línea para seguir. Y lo que diga allí, mis hermanos, si dice allí, no heredará el reino de los cielos, yo no le puedo decir otra cosa. La otra persona no le puede decir otra cosa. Eso dice aquí en Suiza y dirá allá en Colombia y dirá en cualquier parte del mundo donde alguien lea el texto bíblico. ¿Vale? Entonces, por eso es suelo firme. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente punto, que me parece interesante, y vamos a hacer entonces una definición teológica para nosotros acerca de cómo pudiéramos definir entonces el pecado para que tengamos un criterio para guiarnos nosotros, ¿vale? Como cristianos, hoy en el 2026, ¿cómo podemos guiarnos un poco mejor en las cosas del Señor? Porque yo sí creo que todos los que están aquí, los que nos reunimos domingo a domingo, los que estamos conectándonos siempre con las cosas del Señor, sí queremos hacerlo bien. Yo parto siempre del hecho de que las personas sí quieren acercarse al Señor. A veces somos nosotros, a veces son las organizaciones, a veces son las cuestiones humanas que terminan colocando más obstáculos y los que terminan haciendo que las personas se alejen más de Jesús. Pero en realidad el Evangelio es sencillo y entregarse al Señor es fácil, ¿vale? No es muy complicado, ¿vale? Entonces vamos a definirlo un poco para nosotros hoy. Aquí les tengo una imagencita y quiero compartírselas para que miremos y analicemos un poco esta definición que les traigo y que les quiero compartir. Y quiero que es importante, yo siempre le digo a las personas que tengo la oportunidad de compartirles el Evangelio, no acepte las cosas que Andrés diga solo porque Andrés las dice, no lo acepte. Cuestiónelas, piénselas, analícelas, reflexiónelas y páselas a través del tamiz de la palabra del Señor. Revíselo allí, ¿vale? Es importante, ¿sí? Es importante, ¿vale? Porque usted no está comprometido conmigo, usted está comprometido con la palabra del Señor. Y eso es lo que va a terminar construyendo nuestras vidas en una roca. Recuerde las palabras de Jesús: el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí lo que es la roca es la palabra del Señor. Eso es un cimiento que termina siendo sostenible y porque la misma palabra es la que da vida, ¿vale? Así que vamos a hacer esta definición que les quiero compartir. La he reflexionado, la he pensado y se la quiero transmitir a todos. Quiero definir el pecado para todos, analícelo, piénselo, como le dije, y el pecado es la mala intención mostrada en el acto, ¿vale? Piénselo nuevamente, el pecado es la mala intención mostrada en el acto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en la doctrina cristiana, el pecado no solamente es la mala intención, no, el pecado es la unión de la intención, que obviamente es mala, y la acción, ¿sí? O sea, para que un pecado pueda llegar a ser pecado según la doctrina cristiana, tiene que ser que se una la intención y se vuelva en una acción, ¿vale? ¿Sí? Como enseña el apóstol, ¿sí? De que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, le estoy parafraseando este texto, ¿vale? De Santiago, donde nos enseña como el proceso hasta que el pecado llega a ejecutarse y una vez que el pecado se ejecuta, se lleva a la acción, da a luz la muerte, ¿vale? El pecado es la mala intención mostrada en la acción. Digamos un ejemplo. Cuando yo era adolescente, estaba en el colegio, pues bueno, para los que están aquí, yo soy colombiano, y bueno, en la etapa del colegio, ¿no? Creo que la etapa del colegio es una etapa que todos recordamos mucho. Y tenía unos amigos, ¿no? Unos amigos, típicos amigos del colegio, las trastadas, las locuras, el pasar el momento. Había un señor afuera del colegio que se paraba todos los días y vendía unos mangos con sal y limón. Y bueno, los que de pronto vivieron eso mismo, pues lo recordarán. Y pues la gente, los chicos, compañeros, sabían que yo era cristiano. Y entonces me dijeron, no, es que querían como tomar prestado un mango, sí, llamémoslo así, tomar prestado un mango y después se lo iban a pagar al hombre este. Y me querían hacer cómplice,
¿vale? Me querían hacer cómplice de ese prestado, ¿sí? Y entonces a Isaza, háblale por un lado al vendedor de mangos y nosotros por el otro lado de la carreta, pues tomamos el mango prestado, ¿vale? Yo la verdad que en el momento, imagínese uno de loco, así de adolescente, el momento de reírnos, la adrenalina, pero de todas maneras sí vino la palabra del Señor a mi corazón. Recuerdo ese momento y, uy, no, ¿cómo le voy a hacer yo eso a este hombre? O sea, no soy capaz, ¿sí? Pero sí me sentí tentado a hacerlo, lo llegué a meditar, pero no llegué a hacerlo. No lo hice, me frené, ¿vale? ¿Qué dirían ustedes? ¿Caí en pecado o me frené? ¿Se llevó el pecado a cabo? ¿Llegué al pecado o no llegué al pecado? ¿Vale? Quiero que lo sostengan ahí ese pensamiento en su mente, porque seguramente que muchos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Tal vez yo lo viví con el mango, pero muchos lo habrán vivido de otra manera, ¿sí? El verse tentados a algo, cualquier cosa, dependiendo de nuestra concupiscencia, ¿sí? Cada persona lucha con algo en su corazón, pero llega el momento donde en ese pensamiento, en esa lucha en nuestra mente, viene la palabra del Señor, la enseñanza del pastor, el consejo, lo que hemos aprendido, el reino de Dios, su Espíritu Santo. Y, uy, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás pensando? Uy, Señor, Dios mío, ayúdeme, por favor. ¿Qué es esto que estoy meditando? No, esto no puede ser. Inmediatamente esos pensamientos son llevados a la obediencia a Cristo, se posiciona nuevamente el reino de Dios en nuestra vida, ¿vale? Y al final desechamos eso que estábamos contemplando en nuestra mente. Según el apóstol, ahí no se llegó a ejecutar el pecado, pero sí fuimos tentados en nuestra concupiscencia. En la religión tradicional, esto no es así. En la religión tradicional, para tratar de, obviamente, un andamiaje detrás de todo esto, ¿vale? Pero en la religión tradicional, normalmente, siempre se ha enseñado el pecado de acción y el pecado de pensamiento. Obviamente porque entre más pecado le metamos a las personas, pues más los condicionamos a vivir condenados, más los condicionamos a que tengan que pagar indulgencias y tengan que estar aquí en la iglesia haciendo confesiones y cosas. Y al final, pues obviamente termina la famosa filosofía religiosa de que el que peca, reza, empata, porque claro, al final todos tenemos una lucha en nuestra mente constante cada día con un desánimo, con una rabia, un rencor, una situación que nos cuesta trabajo asimilarla, ¿verdad? Una necesidad de reivindicación que se termina volviendo en un deseo de venganza y luchamos con eso. Al final no vamos a ir a vengarnos, no vamos a ir a hacerle daño a nadie. Al final la palabra del Señor viene, un cántico. Todo eso se va de nuestra mente, pero no evitamos y no podemos evitar de que eso llegue al momento ahí a nuestra mente. Nos ha pasado a todos. Eso no nos hace en pecadores, ¿vale? Eso no nos hace en dignos del infierno, ¿vale? Pero eso nos hace en humanos, ¿vale? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pero en ese proceso es donde viene la palabra del Señor. Pablo a los Romanos le está diciendo, y si por el Espíritu hacéis morir esos deseos de la carne, entonces viviréis. Ahí es donde viene esa obra, ese poder del Señor para deshacer, llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces dejemos esa definición teológica, ¿vale? Reflexiónele en casa, piénsela. El pecado es la mala intención cuando se lleva a la acción, ¿sí? Cuando llega esa mala intención, el pecado toca la puerta. Está en nosotros desechar todo pensamiento, desechar todo eso que nos está tentando y someterlo a la obediencia a Cristo, ¿vale? Terminemos con la participación final, ¿vale? Vámonos a la participación final. Aquí les quiero dejar con esta pregunta para que todos participemos al final. ¿Listo? La pregunta es, muy bien, el pecado, ya hemos definido algunas cositas. Claro, en media hora, 40 minutos no vamos a hablar de todo, pero sí un compartir cristiano. Y la pregunta que quisiera dejarlos para todos es, ¿cómo afecta el pecado a Dios? O sea, si al final, hermano Andrés, el pecado lo estoy haciendo yo o le estoy haciendo daño al prójimo, pues Dios, ¿por qué se enoja? ¿O por qué me afecta? ¿O por qué le afecta a Dios si no se lo estoy haciendo a Él? ¿En qué afecta el pecado a Dios? ¿Vale? El que quiera participar puede levantar su manito y le damos para que abra el micrófono, o el que no pueda participar de manera auditiva, pues puede dejarnos su compartir o su respuesta o su pregunta allí en el chat y lo vamos a retroalimentar, ¿vale?
En este momento se abre la oportunidad para que todos participemos. ¿Cómo afecta el pecado a Dios? Bueno, Hermano Efraín, bienvenido. Claro que sí, tienes una oportunidad allí. o sea, lo que me viene en mente es, digamos, que, o sea, nos separamos un poco de su presencia en ese momento, en una manera de conexión, de que el pecado es eso que luego afecta la relación que tenemos con él y a largo plazo, digamos, llega hasta un cierto límite, ¿no? Y, Ok, y ahí veo como una diferencia entre hacer un pecado o vivir en el pecado, ¿no? ok, Y, pero hasta dónde llega, no sé. Pero creo ok. que por eso es tan importante de pedir perdón para que se establezca, digamos. Pero de todas maneras también Cristo ya nos liberó del pecado, ¿no? Y cada día estamos mejorando. Sí. Buena pregunta. Excelente, hermano Efraín, gracias por esa participación. El hermano Efraín nos comparte ya un punto que es bien interesante en esta tarde, en esta noche, y es que el pecado en realidad no afecta a Dios como tal, pero sí afecta la relación que tenemos con Él. Bueno, eso ya es algo interesante, porque estamos analizando la importancia, ¿sí?, de poder pensar en estas cosas, ¿sí? No es solamente decir, esto es pecado, esto no es pecado, no, no, no. Ya tenemos algunas cosas que hemos analizado hoy en el texto, en la palabra, que son pecado, pero lograr entender por qué Dios o cómo lo afecta a Dios. Y ya el hermano Efraín nos deja una participación, pero bien interesante. Gracias, hermano Efraín, excelente, donde Dios no solamente es afectado, sino que más bien se afecta a la relación. Tenemos aquí una participación de Mayra. La comunión con Dios, la intimidad con Dios, pero Dios nos invita a acercarnos a Él. Mayra, que Dios te bendiga, excelente. Muy bien, creo que tenemos otra participación. Por ejemplo, Elisandra, la situación de un bendiciones. refugiado es totalmente diferente El que la... pecado, ya les damos aquí el audio, ya les damos, levantan la manito y ya les damos el audio. Elisandra dice, el pecado no altera la esencia de Dios, quien es inmutable, excelente, pero afecta profundamente la relación entre Él y el ser humano. Excelente, excelente, hermana Elisandra, que Dios te bendiga y excelente participación. Muchísimas gracias. ¿Quién quería hablar? Por allí alguien de pronto levanta la manito. Una participación más, de pronto alguien. Si no, entonces podemos pasar. ¿Tenemos algo más en el chat, hermano Diego? De pronto de participación. Aún no, ¿no? Vale, muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguien más quiere participar acerca de cómo afecta el pecado a Dios o si realmente lo afecta a Él o afecta en nuestra relación? ¿Vale? Fue Paul que quiso hablar. Paul, bendiciones. Paul, ¿estás por allí? Vale, perfecto, perfecto, vale, súper. Muy bien. ¿Alguien levantó la manito? Ya para ir terminando las participaciones. ¿Nadie más? Vale, perfecto. Pues entonces vamos a pasar un comentario más del chat y vamos terminando con la reflexión en esta noche. Cami Castañeda, bendiciones. Hermana Camilita, Dios te bendiga. El pecado no afecta a Dios porque Dios es perfecto. Él no cambia, es inmutable, pero afecta nuestra relación con Él. Afecta es nuestra relación a Él y aún así su amor por nosotros no cambia. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a dejar entonces una conclusión. Yo quisiera compartirles este pensamiento para que nuevamente, como eran los hermanos de Berea, según el libro de los Hechos, ¿vale?, que todo lo escudriñaban para ver si estas cosas eran así, ¿no? Piénselo usted en casa con la palabra del Señor. El pecado no afecta directamente a Dios. Lo que ustedes están diciendo es totalmente acertado. Dios es inmutable. Él no se contamina con nuestra maldad ni con nuestra moralidad. Él está por encima de todo eso. Pero la Biblia sí nos muestra que Dios es un ser relacional. Relacional con el ser humano, con su creación. Si vemos desde las escrituras del Génesis, vemos que Dios está constantemente en relación con su creación
inclusive invita a que el ser humano participe de esa creación y le dice: sojuzguen, administren la tierra que les he dado. Páginas más adelante encontramos en la experiencia del desierto la construcción de un tabernáculo para que hubiera una relación entre él y el pueblo, ¿vale? Páginas mucho más adelante encontramos la manifestación de Dios en carne, que es Cristo, donde busca recuperar esa relación con el hombre, ¿vale? Entonces sí vemos a grosso modo, así en una visión externa, fuerte, grande, vemos que Dios sí es un ser relacional con su creación. Ahora bien, como ustedes decían, y en las participaciones tan acertadas, lo que se va a afectar con el pecado es nuestra relación con Él. Y uno dice: pero ¿por qué Dios no nos puede aceptar como queremos ser? ¿Sí? O sea, a Dios, perdónenme la expresión, ¿qué le importa lo que yo haga con mi vida? Igual Él ya me la dio, ¿por qué me va a condenar? ¿Sí? ¿En qué le afecta? No, lo que pasa es que la relación de Dios y el hombre hoy la encontramos a través del reino de Dios. Recuerden la palabra de Jesús, ¿no? La predicación de Jesús era: el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos, dice que ahora no es comida, ni bebida, ni es algo físico, sino que es algo espiritual. Es justicia, es paz, es gozo en el espíritu, en nuestro corazón, ¿vale? El pecado entra a dañar la mente, el corazón del hombre, y de esa manera, pensémoslo de la siguiente manera, en unos términos de hoy en día: perdemos cobertura. Ya la presencia de Dios no puede influenciarnos fácilmente porque el pecado logra dañar nuestro corazón. Y cuando ya se daña nuestro corazón, se daña el receptor, perdemos cobertura. Inmediatamente ya el reino de Dios no se puede materializar en nuestra vida, y por eso ya no somos agentes de bendición, sino que empezamos a ser agentes, perdónenme la expresión, de maldición. Dañamos al uno, dañamos al otro, dañamos nuestra propia vida con nuestras decisiones. ¿Y por qué razón? Porque el pecado rompió esa estructura, rompió nuestra cobertura, y ya la imagen de Dios, su palabra, su reino, ya no puede entrar en conexión con nuestro corazón, porque directamente nuestra cobertura está cerrada. Eso es lo que hace el pecado: rompe la relación. De esa manera, ¿cómo la rompe? No rompe a Dios, no le hace daño a Dios. A Dios no le pasa absolutamente nada por el pecado del ser humano. Daña nuestro corazón, daña nuestro interior, daña nuestro espíritu. Y si este receptor está dañado, no podemos entrar en conexión con Él. Por eso es importante recuperarnos, y si hemos fallado y si hemos pecado, reconocer. Mirar, invitar a ese técnico por excelencia, perdónenme la expresión, que revise todas nuestras conexiones, todo nuestro software, todo lo que tenemos adentro, y podamos recuperar nuevamente esa cobertura. Es importante que sea pronto, porque su reino debe venir a nuestro corazón, establecerse. Vamos a terminar aquí y vamos a orar. Eso es lo que hace el pecado: cortar nuestra relación con Dios. Una vez que su reino no se establece entre nosotros, pues nos volvemos en agentes de pecado y sembramos más maldad. Y lo que el hombre sembrare, eso terminará recogiendo. Hoy es un buen día para analizar y reflexionar si algo ha tomado fuerza en nuestro corazón, si hay algo que está rompiendo esa cobertura, si hay algo que no nos deja volver a encontrar el camino. Reconozcamos, homologuemos con Dios, confesemos ante Él todo lo que está pasando en nuestro corazón, pues Él ya lo sabe. Y permitamos que su amor vuelva a unir esos dos polos opuestos y que su reino se establezca nuevamente en nuestro corazón. Quisiera invitar en esta oración final nuevamente a nuestro pastor, hermano Daniel. Pastor Daniel, acompáñanos con esta oración final y que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor por la palabra. Creo que ha sido muy claro el mensaje de parte de Dios para todos nosotros. Y confiamos en que esta palabra haga el trabajo. Nunca vuelve vacía la palabra, siempre hace el trabajo para lo cual ha sido enviada. Oremos y demos gracias al Señor. Soberano Jesús. Señor, hoy, más que cualquier otra cosa, queremos darte gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Porque por tu muerte, por tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección, hoy podemos decir, oh Dios, que somos libres precisamente de ese pecado. El pecado ha sido quitado.
ahora también es deber nuestro todos los días morir a esa parte pecaminosa, a esa concupiscencia que constantemente brota en nuestra carne, en nuestros malos deseos, y hacerla morir, Señor, mediante tu palabra, mediante la obediencia. Yo te pido, Jesús, que pongas el sentir en la vida de muchos de los que están acá conectados, para que sea latente siempre ese temor de Jehová en nuestras vidas. Que nosotros podamos todos los días, oh Dios, reflejarte en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y en todo lo que hagamos. Te pido, Señor, por toda la juventud que está conectada, por todos los que se conectaron. Te pido que los guardes en este resto de día o de noche y que desde ya mañana sea un día maravilloso con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.